amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer capítulo de este gran proyecto que consiste en cómo montar un domo. En el capítulo de hoy vamos a instalar toda la cubierta exterior del domo, que consiste en tableros de OSB de 11 milímetros, un fieltro asfáltico que actúa como barrera contra la humedad y también la teja asfáltica. Para hacer el corte de los triángulos voy a ocupar un archivo que me envió la gente de Domos Constructora, donde está la optimización de corte para aprovechar bien los tableros. Les voy a dejar el archivo para que lo puedan chequear. Y de esa manera vamos a hacer los diferentes cortes. Recordemos que son 3 tipos de triángulos los que conforman toda esta estructura. Eso, amigos, espero que les guste este video. Bien amigos, ya instalamos todo el revestimiento exterior que consiste en tableros de OCB de 11 milímetros. Este tablero es de la marca Rhino proporcionado por Imperial. Lo siguiente que vamos a hacer es
instalar listones que van en todo el contorno de los triángulos donde vamos a instalar las ventanas. Esto con el propósito de que al instalar la membrana hidrófuga pueda cubrir completamente el canto de estos triángulos. La membrana que vamos a instalar la vamos a fijar con corchetes, con grapas a las planchas, y luego que hagamos todo ese trabajo vamos a hacer la instalación de la teja asfáltica. Ya hemos comenzado el proceso de la instalación de la teja asfáltica usando clavos para fijarlos, un clavo especial para este tipo de trabajo, y hemos empezado a recubrir desde abajo hacia arriba, bordeando todo el contorno del domo. También estoy trabajando ya en un elemento de carpintería que va a contener la puerta, y para lo cual, usando la escuadra falsa, he sacado los ángulos que los estoy proyectando a la cierre banco y a la ingleteadora. Y de esa manera va a quedar la estructura de la puerta.